Hola, buen día. Hoy vamos a hablar de la semiología del paciente en coma. Para comenzar, recordemos que la conciencia, o sea, el pleno conocimiento que tiene la persona de sí misma y del medio que la rodea, comprende dos aspectos: el nivel y el contenido de conciencia. El nivel de conciencia hace referencia al estado del despertar, al estado de vigilia, y se encuentra regulado a nivel del tronco encefálico por el sistema reticular activador ascendente o SAR, mientras que el contenido de la conciencia, que hace referencia al entendimiento, se encuentra regulado por la corteza cerebral. Tanto la corteza cerebral como el sistema reticular activador ascendente se encuentran en permanente interconexión, ¿sí? Actuando en forma conjunta. Existen diferentes alteraciones, tanto del nivel como del contenido de la conciencia. El pleno nivel de conciencia, o sea, el pleno estado del despertar, se denomina vigilia. Luego pasamos por diferentes estadios, como la somnolencia, donde la persona se despierta a través de estímulos poco intensos. El estupor, donde para despertar a la persona necesitamos estímulos vigorosos. Y el coma, donde directamente la persona se encuentra dormida y no responde a estímulos. De esta forma, tenemos que, de acuerdo a lo que hemos dicho previamente, que el sistema reticular activador ascendente y la corteza cerebral se encuentran permanentemente en comunicación y en interacción, podemos definir al coma como una alteración extrema tanto del nivel como del contenido de la conciencia. La persona se encuentra, por lo tanto, inconsciente, en un estado de sueño profundo del cual no se puede despertar. Por definición, la persona en coma tiene los ojos cerrados y no responde a estímulos. También puede definirse, como vamos a ver más adelante, como una escala de coma de Glasgow menor o igual de 8. Pero recuerden, la persona en coma es una persona que se encuentra inconsciente en un sueño profundo del cual no se puede despertar. Desde el punto de vista etiopatogénico, el coma puede producirse por lesión de la corteza cerebral en forma bilateral y difusa o por afección del tronco cerebral con compromiso del sistema reticular activador ascendente. Generalmente tenemos que en la mayoría de las causas de coma existe un mecanismo mixto, ¿sí? Lesión de la corteza cerebral y lesión del tronco. Con respecto a las causas que originan el coma, nosotros las podemos dividir en estructurales y en metabólicas. Las causas estructurales son aquellas en las cuales se objetiva una lesión focalizada, ¿sí? Como por ejemplo en casos de un traumatismo encefalocraneano, un accidente cerebrovascular o un tumor. Mientras que las causas metabólicas son aquellas que las lesiones ocurren en forma difusa. Por ejemplo, en caso de hipoxia, de intoxicación por alcohol, de intoxicación por ciertos fármacos como los opioides, los barbitúricos, las benzodiazepinas, la intoxicación por monóxido de carbono o en casos de hipoglucemia. A la hora de realizar el diagnóstico, es importante llevar a cabo una adecuada anamnesis, un correcto examen físico y solicitar los exámenes complementarios correspondientes de acuerdo a la causa del coma que nosotros estemos pensando. En la anamnesis es muy importante preguntar si el cuadro comenzó en forma brusca o en forma gradual. Por ejemplo, el coma que comienza en forma brusca nos orienta a una causa vascular. Los síntomas que precedieron al estado de coma, por ejemplo, si previamente la persona presentó cefalea, que también nos puede orientar a una causa hemorrágica. Los antecedentes, como por ejemplo diabetes, alcohol, consumo de fármacos, son todas, digamos, cosas, ¿sí? Que nosotros debemos preguntar para orientarnos hacia la causa del coma.
A la hora de realizar el examen físico también debe ser completo, debiendo tratar de objetivar signos de focalidad neurológica, realizar un correcto examen pupilar, evaluar el patrón respiratorio, como vamos a ver más adelante. Y los exámenes complementarios se orientarán hacia la causa del coma que nosotros estemos sospechando. Nos pueden ser de utilidad estudios neuroimaginológicos, tanto como la tomografía computarizada o la resonancia magnética de cerebro, ¿sí? Si sospechamos una causa estructural, por ejemplo, secundaria a un tumor, a un accidente cerebrovascular. Estudios de laboratorio, como por ejemplo la determinación de la glucemia, la determinación, por ejemplo, de tóxicos a nivel de orina, ¿sí? Si sospechamos una intoxicación por benzodiazepinas, por ejemplo, ¿sí? También un hemograma en el hallazgo de leucocitosis, por ejemplo, nos puede orientar a una causa séptica. En el caso de que la causa del coma que nosotros sospechemos sea, por ejemplo, un hipotiroidismo, también nos va a servir el dosaje de hormonas tiroideas, o una punción lumbar en caso de que sospechemos una encefalitis o una meningitis como causa del coma. En el examen físico, los aspectos que debemos evaluar son los siguientes. Debemos realizar la escala de coma de Glasgow, la evaluación pupilar, la evaluación de la respiración, la evaluación de los movimientos oculares y generales y la evaluación de la piel. En esta última, por ejemplo, ver si tenemos una piel fría o una piel caliente que nos oriente a una determinada causa. Por ejemplo, en el caso de la sepsis podemos encontrar la piel caliente y seca. La escala de Glasgow es una escala que, si bien se utiliza para la evaluación del paciente en coma, es una escala que evalúa más el deterioro cognitivo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Porque la escala de Glasgow evalúa diferentes respuestas, la abertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motriz. Y el paciente en coma es una persona que se encuentra inconsciente, por lo tanto, la abertura ocular, generalmente la persona va a tener los ojos cerrados, sin respuesta a los estímulos, la respuesta verbal va a ser prácticamente imposible de evaluar, y si la respuesta motriz, nosotros podemos ver diversas respuestas ante la aplicación de estímulos. Por eso es que cuando se pueden evaluar estas cosas, en una persona con deterioro del sensorio, una escala de Glasgow, como dije al principio, menor o igual a 8, se utiliza para definir el coma. Entonces, el Glasgow evalúa 3 respuestas: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motriz. La respuesta ocular o abertura ocular puede ser espontánea, puede ser a la voz, puede ser al dolor, o la persona no tener ninguna respuesta ocular. De esta forma vamos a tener teniendo un puntaje de mayor a menor. La respuesta verbal, la persona puede estar orientada, puede estar confusa, inapropiada, su respuesta es inapropiada, emitir sonidos guturales, o no tener ninguna respuesta verbal. Mientras que en la respuesta motriz, la persona puede obedecer órdenes. Si nosotros le aplicamos un estímulo doloroso, localiza dónde le aplicamos el estímulo, puede retirar el miembro o la zona del cuerpo, generalmente miembro superior o miembro inferior, donde nosotros le aplicamos el estímulo, puede adquirir una posición en flexión, denominada de decorticación, o una posición en extensión, denominada de descerebración. O la respuesta motora puede ser absolutamente nula, ¿sí? De esta forma, el máximo puntaje de la escala de Glasgow es de 15 en 15, y un menor puntaje sobre el total representa, mientras menor sea el puntaje, un mayor deterioro del sensorio. Un aspecto muy importante del examen físico es la evaluación pupilar. Nosotros debemos evaluar la simetría de las pupilas, el tamaño pupilar
y la reactividad a la luz, ¿sí? O sea, la presencia del reflejo fotomotor. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que las pupilas son reactivas, nos orienta a una causa metabólica del coma, ¿sí? Mientras que si las pupilas son arreactivas, nos orienta a una causa estructural. Por lo general, las causas metabólicas del coma cursan con pupilas simétricas y reactivas, mientras que el coma estructural cursa con pupilas arreactivas que pueden ser simétricas o asimétricas. La asimetría pupilar se denomina anisocoria, ¿sí? Y generalmente la anisocoria en un paciente en coma nos habla de una hernia a nivel del uncus, ¿sí? Esa hernia que se produce a nivel del uncus genera compromiso del tercer par craneal, por lo tanto, el par craneal afectado, que es el tercero, como dije previamente, se va a manifestar porque de ese lado la persona va a tener una pupila midriática y paralítica. En caso de miosis en ambas pupilas, esto nos puede orientar, por ejemplo, a una intoxicación por opioides o a un compromiso a nivel de la protuberancia, ¿sí? Mientras que las pupilas midriáticas nos pueden orientar, por ejemplo, a una lesión mesencefálica. Entonces, recuerden que la evaluación pupilar es muy importante, debemos evaluar simetría, tamaño y reactividad. Las pupilas simétricas y reactivas generalmente orientan a un coma metabólico, mientras que las pupilas arreactivas orientan a un coma estructural, y estas pupilas pudiendo ser simétricas o asimétricas. Otra cosa importante evaluar es el patrón respiratorio. Los diferentes tipos de patrones respiratorios nos pueden orientar al lugar anatómico donde se encuentra la lesión. Por ejemplo, una respiración de Cheyne-Stokes nos habla de una lesión cortical, la hiperventilación neurógena central de una lesión en el mesencéfalo, la respiración aumnéstica, tenemos que generalmente se observa en trastornos de la protuberancia, la respiración atáxica en lesiones del bulbo y el gasping tanto en lesiones del bulbo como lesiones de la protuberancia. El gasping tenemos que es la denominada respiración agónica. Otro aspecto a evaluar al examen físico es la motilidad ocular. Recordemos que la persona en coma tiene los ojos cerrados, por lo tanto nosotros tenemos que abrirle los párpados para poder evaluar la motilidad ocular. Dentro de la motilidad ocular podemos evaluar, por ejemplo, el reflejo corneano, que es un reflejo trigémino-trigeminal. Si el reflejo está presente, nos habla de la indemnidad del tronco. Podemos ver si existe desviación de la mirada, lo cual nos orienta a lesiones a nivel del lóbulo frontal. Vamos a evaluar los reflejos oculocefálicos, que también su indemnidad nos habla, justamente, valga la redundancia, de indemnidad del tronco, así como la conservación de los reflejos ósculovestibulares también nos hablan de indemnidad del tronco. Y por último, podemos observar movimientos oculares espontáneos anormales que su presencia nos indica alteración del tronco. Entonces, en la motilidad ocular, evaluamos el reflejo corneano, si existe desviación de la mirada, los reflejos oculocefálicos, como vamos a ver más adelante, que es muy importante, los reflejos oculovestibulares y la presencia de movimientos oculares anormales. El reflejo oculocefálico o la búsqueda de ojos de muñeca, recordemos que la presencia de ojos de muñeca constituye la normalidad, nos habla de la indemnidad del tronco encefálico. Nosotros tenemos a la persona con la cabeza en posición neutra. Cuando giramos la cabeza hacia un lado o hacia el otro, ¿sí?, los ojos se van a dirigir en dirección contraria
aquella en la cual nosotros giramos la cabeza, ¿sí? Si nosotros giramos la cabeza, por ejemplo, en este lado hacia la derecha, los ojos se van a desviar hacia la izquierda. En este caso, al girar la cabeza hacia la izquierda, los ojos se dirigen hacia el lado contralateral. Entonces, si nosotros al evaluar el reflejo oculocefálico tenemos pérdida de los ojos de muñeca, indica afección del tallo encefálico, ¿sí? O sea que al movilizar la cabeza, la mirada queda fija o no se dirige hacia el lado contralateral al movimiento de la cabeza. Otro aspecto a evaluar al examen físico es la motilidad general. Y la evaluación de la motilidad general incluye la búsqueda de signos de focalidad neurológico, la evaluación de si existe postura de decorticación o postura de descerebración. Por ejemplo, la sospecha de signos neurológicos focales que nos pueden indicar paresia de miembro superior, miembro inferior o ambos, nosotros las podemos sospechar evaluando el tono, evaluando los reflejos o la respuesta al dolor. Si encontramos asimetría en el tono, asimetría en los reflejos o asimetría en la respuesta al dolor, nos puede orientar hacia una paresia. Las posturas de decorticación y de descerebración las vamos a ver en lo siguiente. Tenemos que la persona que tiene una postura de decorticación se caracteriza por tener los brazos en flexión y las piernas en extensión. Mientras que aquella que tiene una postura de descerebración tiene tanto brazos como piernas en extensión. Esto nos orienta al sitio de la lesión. Aquellas personas que tienen una postura de decorticación nos orientan a una lesión supratentorial, o sea que se encuentra por encima del núcleo rojo, mientras que aquellas que tienen una postura de descerebración nos orientan a una lesión infratentorial, ubicándose la lesión por debajo del núcleo rojo. Aquí hacemos una breve reseña de hallazgos que nos permiten diferenciar la causa del coma, ¿sí? Nos permiten orientar hacia una etiología metabólica del coma o hacia una etiología estructural. El coma de origen metabólico se caracteriza por tener pupilas reactivas en forma bilateral, tener los reflejos de tronco indemnes y haber ausencia de signos neurológicos focales. Mientras que el coma de origen estructural tiene pupilas que son arreactivas o asimétricas, reflejos de tronco abolidos en forma progresiva, se da el denominado deterioro rostro-caudal. Podemos encontrar presencia de signos neurológicos focales y posturas de decorticación y descerebración. El deterioro rostro-caudal hace referencia a que primero, por ejemplo, se produce una lesión a nivel cortical, donde podemos encontrar signos de piramidalismo bilateral, luego la lesión va descendiendo, originando una postura de decorticación, luego de descerebración, para finalmente terminar en la flacidez y la ausencia de respuesta. Este deterioro rostrocaudal en el coma de origen estructural se produce en forma muy rápida, ¿sí? Entonces, principales diferencias: coma de origen metabólico, pupilas simétricas y reactivas, reflejos de tronco indemnes y ausencia de signos neurológicos focales. Mientras que en el coma de origen estructural, las pupilas son arreactivas, pudiendo ser simétricas o asimétricas, los reflejos de tronco se encuentran abolidos y podemos encontrar signos neurológicos focales. Por último, para finalizar, vamos a hablar de diferentes diagnósticos diferenciales que tenemos que realizar en aquel paciente que se encuentra con un deterioro del sensorio severo, o sea, que entran dentro del diagnóstico diferencial del coma. Uno de ellos es el síndrome de enclaustramiento. El síndrome de enclaustramiento tenemos que se produce por una trombosis a nivel del vértice de la arteria basilar, ¿sí?
lo que origina una lesión a nivel de la parte baja de la protuberancia. La persona tenemos que se encuentra como encerrada en sí mismo, por eso es que se denomina de enclaustramiento. Esta persona se encuentra cuadripléjica, ¿sí? Pero tiene un estado de vigilia consciente, ¿sí? Se encuentra cuadripléjica, no puede mover absolutamente ninguna extremidad por la afección de las vías motoras a nivel del tronco. El único movimiento que puede realizar la persona no puede mover ni las extremidades ni también los músculos faciales. El único movimiento que puede realizar en forma voluntaria es llevar los ojos hacia arriba. Otro estado es el estado vegetativo, que el estado vegetativo se caracteriza porque la persona está en un estado de vigilia inconsciente, ¿sí? O sea, hay absolutamente destrucción de lo que es lo que es el contenido de la conciencia, ¿sí? Mientras que la persona se encuentra vigil, ¿sí? No respondiendo a diferentes estímulos. La muerte cerebral, también denominado coma irreversible, ¿sí? Se caracteriza porque hay una abolición absoluta de los reflejos de tronco, además de la abolición absoluta del contenido de la conciencia. Estas personas, si uno le realiza un electroencefalograma, su actividad cerebral es plana, ¿sí? No hay actividad cerebral. Generalmente la función respiratoria es mantenida por asistencia respiratoria mecánica y la función cardíaca, la frecuencia cardíaca tenemos que se maneja o se mantiene en forma automática, ¿sí? Pero recuerden, la muerte cerebral es un estado de coma irreversible donde la actividad cerebral es nula. Por otro lado, tenemos las crisis conversivas, que son trastornos psicógenos, ¿sí? Que pueden simular un estado de coma. Generalmente, en estas personas, como no hay ninguna lesión neurológica anatómica, ¿sí? Estas personas, por ejemplo, si nosotros le levantamos el brazo estando inconsciente y se lo dejamos caer sobre su cara, estas personas detienen el movimiento, ¿sí? O desvían la trayectoria del brazo, a diferencia de una persona que tiene un estado de coma que se golpea la cara. Este es un ejemplo. Por ejemplo, otro ejemplo, si nosotros queremos abrir los ojos de una persona que tiene una crisis conversiva, va a poner resistencia o va a contraer en forma voluntaria los párpados, cosas que no suceden en el paciente en coma. Y por último, dentro del diagnóstico diferencial se encuentra el estado posictal, que se ve luego de una crisis convulsiva fundamentalmente tónico-clónica.